Tiempos violentos. De eso hablaremos en el podcast de Nuevos Comienzos. Mateo 11:12, en la versión Reina Valera del 60, dice: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No sé si tú sigues las noticias en el mundo, no sé si te has dado cuenta la persecución que hay contra la iglesia hoy en día, contra los cristianos, contra todo lo que representa el cristianismo. La sociedad se ha acelerado de una manera que hoy el cristianismo es mal visto alrededor del mundo. Y estamos genuinamente viviendo tiempos violentos contra los cristianos. Y estamos llamados a ser estos que arrebatan el reino del Señor. Pero para que me comprendas el mensaje de este día, quiero leerte el mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Yo creo que esta versión o traducción nos amplía muchísimo el concepto que podíamos haber tenido, ya sea válido o erróneo, de este pasaje. Y nunca mejor dicho en estos tiempos. Y esto lo está diciendo el Señor para poner un antecedente de lo que hacía Juan el Bautista. Porque a pesar de todo, venía avanzando contra viento y marea, pero solo los que se esfuerzan lograban aferrarse a él. ¿Y quiénes son estas personas? Mira primero lo que hace Juan el Bautista. Marcos 1 del 4 al 8. Siempre en la versión NBI. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: Después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Esta es la presentación de Juan el Bautista. ¿Qué predicaba él? El arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y era una voz que clamaba en el desierto. No era atractivo a la vista. Te está dando el detalle de cómo se vestía y cómo se alimentaba. Era una persona que no era llamativo, pero su mensaje sí. Esto hacía que gente se agrupara de tal manera que confesaba sus pecados para ser bautizado. En un tiempo de tanta perdición, en un tiempo donde, si lo quieres ver de esta manera, la iglesia organizada había dejado de predicar la palabra del Señor y comenzaba a desviarse de tal manera que no pudieron reconocer a Jesucristo cuando vino. Imagínate eso. Lo que llama la atención es quiénes creían en Juan el Bautista. Aquellos que no estaban llamados para el reino, aquellos que de verdad se agrupaban en grandes cantidades de personas, arrepintiéndose de sus pecados, queriendo genuinamente cambiar y transformar su vida a pesar de lo que la sociedad en ese entonces, y como te digo, lo que podríamos llamar la iglesia organizada de ese entonces, estaba diciendo. Porque no creas que Juan el Bautista era bien recibido. ¿Por qué crees que era la voz que clamaba en el desierto? ¿Por qué crees que él era el único que se menciona que hablaba sobre el arrepentimiento para perdón de pecados? ¿Te parece conocida esta situación? Hoy en día estamos viviendo esta situación. Lo que pasa es que nuestra comodidad ha hecho que no lo veamos, porque vivimos en un país que aún respeta el cristianismo, pero cada día salen más y más noticias de lo que está pasando en otros continentes, en otros países en los cuales los cristianos están sufriendo persecución. Y estos cristianos que viven en esos países me recuerdan a este tipo de personas que se agolpaba uno con otro para ser bautizados. Porque eran personas que a la vista de la iglesia organizada eran totalmente desechables. Eran personas que para ellos no valían la pena y que para ellos posiblemente no calificaban para la salvación. ¿No me crees? Sigamos leyendo. Mateo 21 del 28 al 32 dice: ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y dijo: Hijo, ve a trabajar hoy el viñedo. No quiero, contestó.
pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que el padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. ¿Te das cuenta? Es el mismo Jesús el que está diciendo quiénes eran los seguidores de Juan el Bautista. Recaudadores de impuestos y prostitutas. Gente que no tenía cabida en la iglesia. Gente que tenía una pasión por el evangelio, que tenía una pasión por arrepentirse de sus pecados, por seguir genuinamente al Señor. Como lo dice la traducción que te leí, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Hoy es cuando nosotros debemos de ser violentos. No te estoy diciendo de una violencia física, te estoy diciendo violentos en nuestra actitud, en nuestra pasión. Volvernos a apasionar de tal manera que nosotros nos aferremos a las creencias de Dios, que nosotros tengamos esa capacidad de aferrarnos. Yo no sé si tú algún día jugaste a arrancacebolla, pero era el primero de la fila que se abrazaba a un árbol, se abrazaba a un poste y todos los demás tenían que tratar de quitarlo de ese poste. Y si tú eras ese niño, te aseguro que te abrazabas con tal fuerza, con tal de que no te vencieran. Pues esa figura es la que deberíamos de tener los cristianos hoy en día, en estos tiempos violentos. Aferrarnos tanto al Señor que a pesar de lo que se levante contra viento y marea, nosotros podamos seguir creyendo en Él. Nosotros podamos seguir dando testimonio de que cuando uno entrega su vida al Señor, hay un cambio total en la convicción y en la santidad que uno debe de portar. Porque entonces sí, eres uno de esos violentos que arrebata. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te pedimos que en estos tiempos violentos para el cristianismo nosotros podamos ser los que tengamos esa capacidad de aferrarnos a ti, a tus principios, a tu palabra. Que tengamos esa pasión y ese fuego interior en el cual no cedamos un solo milímetro de nuestra fe, sino que lo declaremos con convicción, pero sobre todo desde la santidad y el arrepentimiento de nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.